9:07, seguimos en esta mañana ya metidos en la segunda hora aquí en Entre Líneas y bueno, el tema del día sin dudas es el tema del paro, ¿no? Muchos movimientos sociales, la CGT, todos los que se van a estar sumando y tenemos en línea a Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, justamente para hablar un poco sobre esta jornada, sobre este día que va a ser bastante movidito. Silvia, ¿cómo estás? Gastón y Carolina te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bienvenida. Bueno, ¿cómo encaran este día? ¿Qué esperan de este día, no? La CGT finalmente salió a las calles y bueno, ahí se espera, digamos, que hoy sea un día multitudinario, ¿podemos decir? Sí, es el tercer paro general, ¿no? Me parece que esta vez hay muchísimos más elementos que en las ocasiones anteriores para movilizarnos. Creo que, bueno, es muy, muy importante que hoy, después de las idas y vueltas entre el juez Gallardo y Patricia Bullrich, esperemos de que no haya provocaciones en la calle. Cada vez que las fuerzas federales han hecho un despliegue totalmente desproporcionado o han buscado intervenir de manera que no corresponde, bueno, se han generado situaciones realmente muy lamentables, así que lo que esperamos es que pueda ser una manifestación pacífica. Va a ser importante, va a haber múltiples sectores en las calles y no hay que olvidar de que seguimos reclamando por la situación de los jubilados y jubiladas. Exacto, bueno, contanos brevemente, digamos, para aquellos que se suman a la audiencia, quizás uno dice, ¿es por los jubilados? Bueno, los movimientos se movilizan por varios motivos, entre ellos los jubilados, ¿no? Pero ¿cómo encuentran ustedes el impacto que están viendo en todos los sectores populares con todas las medidas del gobierno? Bueno, la situación sigue siendo muy grave. Es un gobierno que dijo que iba a aplicar un ajuste a la casta y lo aplicó al pueblo, a los jubilados. Más de la mitad de los niños y niñas en nuestro país están bajo un nivel de pobreza. Se ha ensañado con distintos tipos de organizaciones. Nos ha dicho que los comedores no existen, que son comedores fantasmas. Hay una situación muy grave en la población. Y creo que este paro general es importante porque lo que está sucediendo en este momento, incluso en el contexto internacional que estamos atravesando, tiene que ver con lo que va a suceder en breve, que es que si, por ejemplo, hay una apertura de importaciones en un mundo donde se está discutiendo los que tienen industria, cómo la protegen y cómo van a tratar de meter su producción en distintos países, si acá bajamos las barreras, bueno, evidentemente lo que va a pasar es que nuestra industria nacional, nuestras pequeñas y medianas empresas, van a sufrir muchísimo, van a colapsar. Entonces eso va a hacer de que mucha gente se quede sin trabajo, sin ese trabajo registrado, que es el trabajo que nosotros reivindicamos. Sí, acá, ¿cómo estás, Silvia? Acá ya hemos aprendido y hemos pasado por esa esquina. Acá en los 90, por eso me parece que no es que nos sorprende este panorama que viene. A mí lo que me sorprende es que la comunidad no esté atenta y despabilada a lo que viene, a lo que trae. Porque en los 90 estaban todos contentos con las privatizaciones y todo de afuera, hasta que se dieron cuenta que ya tu vecino que iba a trabajar en la fábrica estaba viendo cómo salía adelante, el de la vuelta, tu tío, tu papá. Muchas realidades empezaron a cambiar. Bueno, es un poco, digamos, el debate, ¿no?, que hay que dar en la calle. Mucha gente que lo votó a Milei lo votó pensando que iba a ser un cambio positivo, porque estaba cansada de un relato que no terminaba de resolver las situaciones cotidianas. Y bueno, y aunque lo advertimos, aunque dijimos hay que sacarle la careta porque este tipo lo que viene es a arruinarnos como país, mucha gente lo votó porque pensó que era la forma de castigar al gobierno anterior o a quienes se encarnaban en el gobierno anterior. Las consecuencias, como vos decís, son consecuencias tremendas porque es la destrucción de la industria nacional y no solo eso, ¿no? Porque mañana también es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Y eso, ese Día Mundial se puso en función, lo puso la UNESCO en función de un premio Nobel de Medicina de Argentina, Bernardo Hussein. Sí. Entonces, que se esté destruyendo y desfinanciando la ciencia y la tecnología en nuestro país
también es otro de los aspectos en los cuales hay que tomar muy en cuenta, que es algo que también pasó en los 90, ¿no? Yo recuerdo que un tal Domingo Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos. Bueno, me parece que esos proyectos donde se plantea destruir la industria, todo lo que tiene que ver el desarrollo, son proyectos que la soberanía la tienen en, no sé, se olvidaron esa materia en la escuela. Y entonces creo que, bueno, que es lo que hay que poner en primer plano y vamos a poner en primer plano hoy y mañana también. Sí, creo que siempre terminamos acá hablando del tema de la memoria, ¿no? De cómo no olvidarnos de lo que ya pasamos. O sea, eso es lo que tiene Argentina. Argentina yo considero que es un país resiliente, porque siempre supo salir de todas las situaciones, ¿no? Pero creo que es clave hoy por hoy no olvidarnos de esa parte de la historia, ¿no? Quizás decirlo más a la gente joven, ¿no? Pero me parece que la gente se tiene que despertar, porque esto ya lo vivimos. Sí, yo creo que son como dos aspectos. Uno es la memoria, que es fundamental, es fundamental. El otro también es que la dirigencia política, cuando tiene responsabilidades, bueno, tiene que ser coherente y consecuente con esas responsabilidades que asume. Porque lamentablemente hemos tenido gobiernos que uno tras otro se han comprometido a mejorar los niveles de vida de la población. Lo hicieron en parte, pero no modificaron las condiciones estructurales que nos dejó, por ejemplo, la dictadura militar. Entonces, lo que está sucediendo hoy con la famosa bicicleta financiera y los sectores financieros, bueno, hay una ley vigente de la dictadura, ¿no?, que tiene que ver con los sectores financieros. Cuando nosotros discutimos, bueno, qué pasa con los impuestos, por qué los más pobres pagamos más impuestos, bueno, hay una ley vigente de la dictadura que nunca se terminó de modificar, que tiene que ver con un sistema impositivo totalmente regresivo, o sea, pagamos más los que menos tenemos. Entonces, hay un montón de cosas que son importantes cuando esa dirigencia tiene la posibilidad de llegar a gobernar y que debería, digamos, asumir esa responsabilidad y modificarla, porque si no, pasa lo que está pasando hoy. O sea, desde la dictadura para acá no se logró revertir, por ejemplo, fuertemente los niveles de pobreza. Siempre tocamos un piso que nunca se pudo perforar. Bueno, esas son las cosas sobre las que hay que trabajar. La pequeña y mediana empresa, en el gobierno de Néstor Kirchner recuperó capacidad instalada, por ejemplo, ¿no? Pero después no hubo políticas fuertes para apoyar ese sector productivo que es el que crea el 75% del trabajo del sector privado en nuestro país. Bueno, me parece que hay cosas sobre las cuales también es un buen momento para reflexionar, porque yo creo que Milei va a terminar yéndose. Pero, ¿qué va a pasar con un próximo gobierno que encare un proyecto realmente nacional y popular? Bueno, hay que pensar también sobre eso, porque sobre ese fracaso es que está Milei hoy. Sí. Sí, eso es lo preocupante, ¿no? ¿Cómo se sigue después de toda esta situación? Silvia, leía una nota también tuya en unas declaraciones que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo en los hogares que están siendo encabezados por mujeres, que es alarmante, ¿no? ¿Qué datos manejan ustedes y qué demandas están planteando? Mira, en esa nota yo tomo datos de CEPA, que es un instituto que elabora, la verdad, que unos datos muy buenos, y que lo que planteo y recupero es que la mayor parte de las medidas de Milei afectaron mayoritariamente a las mujeres, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, no solamente se deterioró el salario, sino que además se perdieron muchos puestos de trabajo porque los profesionales, lo que podríamos llamar clase media, tuvo que ajustarse en sus gastos. En el caso, por ejemplo, del programa Acompañar, que es para las víctimas de violencia de género, redujeron de 6 a 3 meses ese programa, detuvieron los ingresos, tuvo que haber un fallo judicial, ¿no?, para que tuviera continuidad, porque si no era decisión de gobierno directamente desarticularlo. Bueno, hay así un montón, digamos, de programas y de políticas públicas que se tuvieron, bueno, ni que hablar, ¿no?, con esta cuestión que tiene que ver con la movilización de hoy también, ¿no?, que si no se prorroga la moratoria jubilatoria, 9 de cada 10 mujeres en condición de jubilarse no lo van a poder hacer. Y esto es fuertísimo, es un montón. Sí. Entonces,
Me parece que, bueno, es parte de la misoginia de Milei y de que en su destrato, en su agresión, pero también es parte, digamos, de una cuestión económica, ¿no? Me parece que ahí hay, bueno, hay algunos de sus voceros que todo el realmente gabinete parecen venidos, no sé, del medioevo. Sí. Voy a ser un poco irónico, pero ¿nunca pensaron ustedes en darle un premio al presidente? Porque por ahí de esa forma consigan algo. Claro. Porque yo veo que cuando le dan un premio se ponen con está con otro ánimo. Claro. Y pueden conseguir cosas. Dios mío. El problema es que su concepto de la vida, de la solidaridad, de la empatía, está totalmente arruinado, ¿no? Me parece que a veces uno dice, bueno, quizás las condiciones de vida, pero hay mucha gente que la pasó muy mal en su vida y no tiene esas perspectivas. Tal cual. Sí, creo que hay que romper con esto de pobre, tuvo una infancia. Claro, con victimizarlo, ¿no? Todos tuvimos, quizás en mayor o menor medida, alguna situación que nos ha marcado en la vida y no por eso salimos a dañar, ¿no? Pero te hago un paralelismo en estos días que se está llevando a cabo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Nadie puede decir que Diego Armando Maradona tuvo una vida o una infancia fabulosa. Y uno conoce cómo era Diego, por lo menos públicamente, o lo que representaba y de qué vereda estaba, por la vereda que iba caminando en la vida. Sí, tal cual. Sí, fundamentalmente qué actitud tuvo frente a los poderosos y qué actitud tuvo frente a los humildes, ¿no? Y me parece que eso es lo que lo distingue y lo destaca frente a un tipo como Milei, que es un arrastrado frente a los poderosos, un arrastrado frente a los ricos. La verdad es que, bueno, es lo que está haciendo. De alguna manera está arruinando la vida de millones de personas, pero además lo que está arruinando son las perspectivas, ¿no? Las perspectivas de poder salir adelante con un proyecto de país que pueda tener trabajo digno. Somos un país con muchos recursos naturales, él los quiere regalar y nosotros decimos que esos recursos naturales hay que agregarle valor, ¿no? Entonces, con agregarle valor, eso va a significar poder generar puestos de trabajo de calidad. Bueno, el tipo viene a rematar todo. Entonces me parece que ahí no hay ninguna justificación para eso, y lo que hay que sí decir es que hay que echarlo. Nosotros decimos que hay que echarlo, o sea, en el sentido de hay que movilizarse, hay que denunciar cuál es la profundidad de su ajuste y de su modelo, y hay que ir también a las elecciones, ¿no? Hay que ir a las elecciones e intentar, que se vaya, que deje de gobernarnos, porque nosotros tenemos varias herramientas en nuestro país cuando un gobernante hace las cosas que hacen daño a la población. Bueno, una de ellas son las elecciones, otras son las protestas en las calles, otra es el juicio político. Me parece que también ahí hay una demanda fuerte de la justicia que hoy no interviene como debería. Hay cuestiones que son inconstitucionales en el DNU 7023, que todavía está vigente, en la ley bases, en el protocolo antiprotestas. Bueno, y la justicia mira para otro lado. Sí. Hoy que están fallando varios poderes ahí. Sí, hoy estábamos mencionando justamente la decisión de Patricia Bullrich de ir igual a la protesta, ¿no? O a la marcha por los jubilados, donde la justicia le ordenó que no intervenga. Entonces acá decíamos, cuando ella plantea desde su ministerio que la gente tiene que acatar el orden y hay un reglamento y hay algo estipulado, cuando le plantean a ella que tiene que acatar el orden o las leyes, la desobedece. Sí, lo que por lo menos leí hace un ratito es que rechazaron el recurso que presentó la CGT y algunas organizaciones. Entonces, hoy, en este momento es un mandato también de la justicia, ¿no? Pero de todas maneras me parece que lo que intenta siempre Bullrich, lo ha intentado y lo va a seguir intentando, es meter miedo, es que la gente tenga miedo de movilizarse. Yo creo que hoy tiene mucho más ojos mirando y observando su actitud, su accionar. Fue un papelón lo que hizo en la última movilización, con los más de 100 detenidos y detenidas que fueron sin ningún tipo de respaldo en su detención. O sea que
es evidente de lo que quiere es meter miedo, sí. y no es un miedo infundado, porque bueno, lo que le pasó a Pablo Grillo está claro de que bueno, que es también parte de lo que ellos intentan infundir en la población, ¿no? Que la Claro. gente no se movilice, porque realmente yo al menos observo mucha gente muy enojada. Sí. Un porcentaje, y bueno, lo dicen también las encuestas, pero las encuestas le creo bastante poco, pero sí confío en lo que veo en la calle, y veo mucho enojo, incluso de personas que lo votaron Sí, arrepentidos. y que bueno. Uh-huh. Silvia, para no tomarte más tiempo, sé que entras a trabajar, pero contanos cómo se van a organizar. Empieza hoy la convocatoria, hoy se marcha, mañana se para, ¿cómo se organizaron? Sí, hoy a partir de las 15 horas Uh-huh. nos convocamos con varias organizaciones, con la CTA, con Territorios en Lucha, bueno, va a estar Ricardo Alfonsín también, creo que va a haber una cantidad importante de dirigentes y dirigentes de distintos sectores bueno, que nos vamos a movilizar. Insisto, esperemos que no haya provocaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos asistido a un montón de movilizaciones donde las fuerzas de seguridad estaban bastante tranquilas y no en No un pasaba gran nada. número, y fueron totalmente pacíficas, no hubo ningún problema. Así que bueno, esperemos de que esto sea de este modo. Y bueno, y mañana el paro. Me Uh-huh. parece que bueno, el paro anterior hubo también colectivos, y sin embargo esos colectivos iban bastante vacíos, ¿no? Entonces me parece que eso también será una cuestión a observar, qué es lo que sucede mañana, porque hay que también tener en cuenta que las personas que trabajan de manera, digamos, precaria, no tienen el derecho a Sí, parar, a parar, ¿no? sí, Porque tienen que si ir. paran Uh-huh. no cobran, o es muy probable que los echen sin ningún tipo de dificultad para el empleador. Entonces, me parece que son cosas a tener en cuenta, pero bueno, me parece que la temperatura de la calle también va a dar esa señal bueno, de que hay un rechazo fuerte a cómo está llevando adelante el programa de gobierno Milei. Exacto. Gracias, Silvia, por tu tiempo y bueno, ahí estaremos informando y acompañando en todo lo que va sucediendo, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Que Un tengas abrazo buen día. fuerte, Hasta que estés luego. bien. Chau, chau. Bueno, ahí escuchábamos a Silvia Sarabia, justamente dirigente de los Movimientos Libres del Sur, hablando, ¿no?, sobre un paro nacional que se expresa, que sin duda expresa el cansancio, la bronca y la dignidad de quienes todos los días empujan este país desde abajo, ¿no? Así que bueno, frente a todas estas políticas de ajuste y despiadado, justamente se da este nuevo paro, que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Porque bueno, esperemos que lo que decía de Silvia, creo que esperamos todos que sea en paz, por sobre todas las cosas, que no veamos otro Pablo Grillo, que no veamos más jubilados golpeados, o sea, que el derecho a manifestarse se respete, ¿no? Y se cumpla. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede.